De vuelta y gracias por seguir con nosotros. En los últimos años, América Latina ha tenido constantes problemas en los sistemas de educación. Chile, Brasil y México han sido protagonistas de estos escándalos, pero esta semana, luego de que en Colombia la Federación de Maestros llegara a un acuerdo con el gobierno, el cual calificaron de insuficiente, en Venezuela, los profesores se sumaron al descontento contra el Estado por los bajos salarios. ¿Una enfermedad con síntomas en toda América Latina? Muy pocas son las naciones de la región que no han protagonizado protestas antigubernamentales debido a fallas de sus respectivos sistemas educativos. Los ciudadanos recuerdan las gigantescas marchas que inundaron las calles de las principales ciudades de Chile en 2011. En esa oportunidad, la consigna principal fue el reclamo para que el Estado tuviese mayor compromiso con la educación en relación al sector privado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el gobierno, mientras que los alumnos aportan el otro 75%. Este año, nuevas manifestaciones se dieron para exigir una mayor participación del alumnado en la reforma educativa que impulsa la administración de Michelle Bachelet. En la economía más grande de Latinoamérica también se han producido huelgas y manifestaciones para reivindicar mejoras laborales y en general un aumento de la calidad de la enseñanza, que viene sufriendo un gran deterioro con masivos cierres de colegios y aulas cada vez más abarrotadas. Hoy, un maestro brasileño gana alrededor de $647, por lo que buscan un incremento del 75%. En México, la violencia se tomó las diferentes protestas que maestros realizaron en varios estados del país, en medio de un clima de tensión de cara a las próximas elecciones. Estos trabajadores buscan frenar una reforma educativa que adelanta el Ejecutivo, la cual consideran neoliberal. La gestión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tampoco ha salido bien librada de esta situación, aunque este jueves la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y el Gobierno Nacional firmaron un acuerdo con el que se puso punto final al paro de ese magisterio, que duró 15 días y afectó a cerca de 9.000 estudiantes. Se reanudaron las clases. Los maestros obtuvieron un aumento salarial del 12%, mantener la evaluación docente como criterio de ascenso y garantías en lo que respecta a la atención de salud adecuada. Ahora un nuevo país se suma a la pugna. En Venezuela, los profesores han puesto sus energías en lograr un incremento digno en el pago de sus labores, luego de que Nicolás Maduro prometiera que las medidas extraordinarias para frenar la supuesta guerra económica mejorarían el bienestar de todos los ciudadanos. El aumento fue de tan solo 30%. Sin embargo, argumentan insuficiencia en el salario, que los dejaría por debajo de lo que gana un obrero. El pasado lunes, los profesores universitarios paralizaron sus actividades durante 24 horas como la forma de protesta, mientras que la dirigencia del gremio afirma que la lucha apenas comienza. Es la realidad de América Latina. Le damos la bienvenida a William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores de Colombia. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Señor Agudelo, 12% de aumento, ¿contentos, justo para las necesidades de los educadores? No, esto es injusto. Nosotros habíamos planteado que los estudios dan un 28% en la diferencia salarial de la nivelación entre un docente y cualquier trabajador del Estado. Nosotros no quedamos conformes con ese aumento, más que se plantea que es a 5 años. Nos tienen en cuenta un 1% el año pasado, un 1% este año y 2% de aquí en adelante hasta el 2016, 2017, 2018 y 2019. 3 y 3 los últimos 2 años. Entonces, esa es una situación que nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos ese salario porque no alcanza, el aumento salarial es cerca de 116 pesos, no alcanza ni para comprar un huevo. Entonces, yo creo que esa situación se viene generando y el magisterio está inconforme con ese aumento salarial o esa nivelación salarial. Señor Agudelo, cuando uno ve a los educadores en Brasil, Chile, Venezuela, México, Colombia, reclamando por un salario justo, uno se pregunta si el salario del educador, quien es quien forma al joven, al niño, al adolescente, está deteriorado. Entonces, ¿no estaría deteriorada también el nivel educativo, la educación como tal, el contenido, todo lo que es el sistema como tal que atiende a un niño, a un joven, a un adolescente? Sí, en la medida en que estén mejores los salarios de los educadores, mejores condiciones de infraestructura para los estudiantes,
mantengan los estudiantes de restaurante escolar, que es lo que se reclamaba en el Plan Nacional de Desarrollo, el problema de la infraestructura, el problema de los 3 grados de preescolar. Mientras no exista todo eso, el sistema educativo va a seguir en crisis. Los maestros, somos maestros que tenemos posgrados, maestrías y doctorados, sin embargo el salario no se compadece de 1.400.000 de salario de ingreso para un docente que ha hecho tantos estudios y sin embargo la situación es cada día más difícil. Entonces, si no están de acuerdo con este aumento, ¿por qué aceptarlo? ¿Por qué se firmó ese acuerdo con el gobierno, toda vez que ya habían emprendido una lucha incluso de paralización de actividades? Sí, nosotros quedamos sorprendidos en esa negociación, toda vez que se nos hablaba de un 16 o un 18%, de acuerdo a los estudios de compartir. Sin embargo, la dirigencia sindical vio la necesidad de negociar el pliego de peticiones con ese aumento salarial que sorprendió a los educadores. Por eso muchos de nosotros estamos inconformes en esa situación. Sin embargo, nosotros mantenemos la disciplina sindical, la unidad del magisterio y levantamos el paro de acuerdo a lo que se decidió en la Junta Nacional por mayoría de 53 votos contra 20 en contra de esa negociación. Entonces, por lo tanto, nosotros simplemente asumimos la disciplina sindical y planteamos el levantamiento del paro. Pero es un conflicto que sin duda queda latente, un 12% frente a un 28% que dice usted es necesario de acuerdo a los estudios. Estamos hablando de un déficit de 16%. ¿Cuándo los educadores colombianos van a recuperar el poder adquisitivo y de servicios de su salario? Nosotros vamos a continuar en la lucha, en la movilización. Nosotros creemos que este paro de 15 días en Colombia fue muy importante. Se sumaron las comunidades, se colocó el tema de la educación en el centro del debate, el tema de los educadores, el tema de los malos salarios. Sin embargo, como lo planteé anteriormente, ese aumento no lo compartimos. Vamos a continuar en ese proceso. Yo creo que vamos a organizarnos más y empezar a plantear una lucha más por un salario digno para los educadores colombianos. Sí, profesor, usted hablaba hace segundos de todo lo que se requiere para tener una buena educación, una buena formación del niño. Hablaba de comedores escolares, infraestructura y todo lo que implica además que funcione bien el sistema educativo de un país. Quisiera que habláramos también de la situación en Colombia. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en este momento? No, nosotros la situación en Colombia es bastante difícil. El gobierno se comprometió en su campaña de aumentar en 7.5% del Producto Interno Bruto y sin embargo no lo hizo. Los colegios están cayendo, las universidades están cayendo, la educación universitaria también está en crisis. Se está sacando los recursos del sector público para entregárselos al sector privado, como el caso de los pilos. Es sacar el presupuesto público y entregarlo a las universidades privadas en lugar de ayudar a construir el tema de las universidades. Ahora viene la protesta de los estudiantes a nivel nacional porque es una situación bastante grave en la educación pública universitaria. Pero también en el sector oficial, a pesar de que hay algunas regiones, como el caso de Bogotá, se ha aumentado un poco el presupuesto para la educación, sin embargo no hay los presupuestos adecuados para la jornada única. Tal como se ha venido planteando, la jornada única requiere mayor presupuesto. El gobierno habla de jornada única, pero no de presupuesto. Los 3 grados de preescolar, el gobierno los negó en el Plan Nacional de Desarrollo porque él sigue con su política de 0 a siempre. Entonces eso nos lleva a nosotros a plantear la crisis que hay en la educación en Colombia y que se debe ahora abrir un debate nacional sobre el tema de la educación a raíz de que pasó el paro del magisterio, pero sin embargo debe darse el debate nacional sobre qué educación y con qué se va a financiar la educación pública a nivel nacional. Señor Agudelo, se levantó el paro, pero la enfermedad sigue latente, es lo que le entiendo. Sí, señor, la enfermedad sigue latente. Aquí se lograron algunas cosas, pero el tema general de la educación y el tema de los estudiantes es cada día más difícil. Por eso sigue la lucha por la defensa de la educación pública, por el fortalecimiento de la educación pública y porque se le den más recursos a la educación pública en Colombia. Gracias a William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores de Colombia, por estos minutos que ha dedicado a la tarde, fin de semana de NTN 24. Bueno, muchas gracias. Un placer, una buena tarde. También le damos la bienvenida a Leonardo Carvajal, director del programa de doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Está con nosotros aquí en la tarde, fin de semana, desde la capital venezolana, Caracas. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera también preguntarle al señor Carvajal lo que le preguntaba hace minutos el señor Agudelo en Colombia, y es que cuando uno ve a los educadores reclamando por un salario digno, pues uno piensa en, bueno, si así están los salarios de quienes forman y son un eje importante y principal en el sistema educativo, entonces, ¿cómo está el sistema en general como tal, la atención al alumno? Y hablamos del caso de Venezuela, señor Carvajal. Sí, mira, hace más o menos unos 25 o 30 años, la calidad del sistema educativo venezolano, según una serie de estudios y análisis, comenzó una suerte de caída en barrena, lamentablemente. Sobre todo tiene que ver con tres aspectos: las dificultades en la comprensión de lectura y expresión escrita y oral. En segundo lugar, más que conocer muchas operaciones matemáticas, tener presente la dimensión matemática de la existencia, que los muchachos de ahora no la tienen, y la dimensión histórica. Yo acabo de hacer una prueba a mis estudiantes de la Universidad Católica, y de Hugo Chávez para atrás, solamente 3 o 4 de 20 estudiantes de un curso tenían alguna remota idea. Muchos saltan de la época de la independencia, de Simón Bolívar y tal, y unas batallas, a el periodo actual. Es una suerte de vacío. Los que están mejor tienen una neblina histórica, pero la mayoría tienen brumas, tinieblas o una suerte de hueco negro. Entonces esa caída viene desde hace ya 3 décadas, pero se agrava en la medida que la realidad salarial de los docentes, no tengo otro calificativo que dar que el de miserable. Acaba de subir el presidente Maduro el salario mínimo el 1 de mayo, y gracias a esa subida, el salario de un profesional de la docencia en la primaria, en la secundaria y en la universidad venezolana es inferior al salario mínimo. Esto es muy difícil de creer, pero es así. El salario mínimo para el 1 de julio de este año será 7.100 y tantos bolívares, y el salario de un profesor tiempo completo, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, la más antigua, la universidad que viene de la colonia, es de 6.800 bolívares. Y el salario de un maestro que para ser maestro en Venezuela tiene que ser profesional universitario, ese salario es 5.000 y tantos bolívares. Por encima por debajo del salario mínimo, eso obliga a los profesionales a, tratar de multiplicar 2 o 3 veces su trabajo. Es decir, trabajar en un plantel oficial en la mañana, salir corriendo, ir a uno privado y en la noche hacer cualquier otra cosa para redondearse un poco un salario medianamente de sobrevivencia. Entonces eso por supuesto repercute en la calidad de la educación también, porque es un hombre o una mujer agotado, un hombre o una mujer si está en la primaria, que no tiene tiempo de citar a los representantes de los estudiantes, explicarle los problemas de los muchachos. O sea, es simplemente alguien que sale del salón de clases corriendo al otro plantel o a otro trabajo ocasional. Señor Carvajal, usted habla y describe muy bien de cómo ha quedado el salario, el sueldo de un profesor universitario, de un maestro, por debajo de lo que comenzará a regir el salario mínimo en Venezuela. Y yo quisiera saber si esto se debe a que el tema de los sueldos de maestros y profesores se rige precisamente o se discute por contrataciones colectivas, todo el tema sindical, algo que para el gobierno, o en este caso el régimen de Nicolás Maduro, es como molestoso, ¿no? Sí, tiene que ser por contratación colectiva. En el caso de primaria y secundaria, en el caso de la universidad había una norma que venía de los años 80 llamada de la homologación salarial, y que era una suerte de indexación a posteriori de los índices de inflación que daba el Banco Central de Venezuela. Cada 2 años se hacían los ajustes salariales. Eso lo abandonó este régimen,
y en lo que toca con los maestros y profesores de primaria y secundaria, para decirlo en venezolano, se ha hecho el loco, ha mirado para otro lado, se ha hecho el sueco, porque sencillamente en vez de discutir los contratos cada 2 años, lo hace cada 3, 4 o 5 y luego da unos aumentos pírricos, miserables. De manera que toda esa presunta retórica humanista, socialista, la echan al cesto de la basura a la hora de dar un tratamiento en la realidad a los 350.000 educadores que contrata el Ministerio de Educación. Además de ellos hay otros 150.000 que están en el sector privado y de las gobernaciones y otros 200.000 que estamos en el mundo universitario. Bien, quiero agradecer a Leonardo Carvajal, director del programa de doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Gracias a ustedes.